saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. ¡Feliz Día del Libro! Y habrá alguno que me diga, creo que no. Claro, porque este programa lo grabamos el Día del Libro, aunque ustedes lo vean el miércoles, o lo vean el viernes, o lo vean por internet cuando quieran, pero hoy es 23 de abril, Día del Libro. ¿Con quién estoy? ¿Alguna pista? ¿Esto que está a mi lado? ¿Les dice algo esta pintura? ¿Les dice algo este libro? Pues hoy estoy con dos de los grandes escritores segorvinos, Fina y Luis, que obviamente, solamente con el nombre, ustedes ya saben de quién son. Y vamos a hablar de libros, pero no solamente con ellos, sino con todos los que están detrás de la pantalla. Es decir, lo que les pregunte a Fina y a Luis, quiero que ustedes también me respondan, aunque no le oigamos, pero respondan a esta pregunta. Primero, muchas gracias a los dos por venir. Pues muchas por gracias. Vuestro tiempo, por vuestras palabras. Muchas gracias a ti, Santa, una vez más. Y como es el Día del Libro, vamos a comenzar hablando de los libros que leíamos cuando éramos muy pequeños. ¿Ustedes recuerdan los libros que leían en su infancia? Vayan pensando y vayan contestando. Vamos a comenzar con Fina. ¿Vale, Luis? Comenzamos por claro. La señora. Muy bien. Hola, muy buenas. Estoy encantada. Muchísimas gracias, Santa. Para mí es un día muy importante porque mi vida ha estado marcada siempre con la lectura. Desde pequeña, yo estaba comentando que de pequeña yo nací en Vallalmonací, a 8 kilómetros de aquí, y todos los jueves mi madre y yo veníamos porque mis hermanos estaban estudiando en el seminario. Y traíamos la ropa y el premio que yo tenía era que mi madre me compraba siempre 2 cuentos. Uno, el famoso Tebeo de toda la vida, y uno de colección Azucena. Era más literario, más romántico, muy romántico. Ahí empecé yo con mis lecturas. Y de ahí fui superando. Mis hermanos estaban ya estudiando, como digo, en el seminario, y ellos procuraban siempre, yo era muy curiosa, y sigo siéndolo, y entonces me iban dejando, como que no querían la cosa, los libros que yo podía leer, y ahí iba yo. Leía, escribía, y al mismo tiempo pues tenía mis historias. Me encantaba la lectura y la escritura, desde siempre. ¿Recuerdas, Fina, dónde se compraban esos tebeos? ¿Dónde los compraba tu madre? Mi madre, había un kiosco en la Romeves, parece que era. Había un kiosco ahí, otro el Basilisa. Unas veces lo compraba allí y otras veces a Basilisa. ¿Y cuánto podrían valer entonces? Entonces, pues a lo mejor el comprar esos tebeos suponía no coger el autobús y volver al pueblo andando. ¿Y tu madre te lo proponía así? Sí. Yo te compro los tebeos. No, ella no decía nada. Ella no decía nada. Los tebeos los compraba. Y luego, vamos a coger el coche, no, porque no nos da tiempo. Porque la visita a mis hermanos era a las 12 y el autobús salía a las 12. Pero el venir también del pueblo aquí también veníamos andando. O sea que no. Y ella me decía, no pasa nada, podemos andar. Y siempre nos recoge alguien con el carro. Venía a hacer una especie de ordinario y a lo mejor nos subíamos al carro y veníamos en el carro, sí. Era un ahorro a cambio de cultura y que a nadie le extrañe, antes íbamos andando a todos los lados. Lo he vivido yo, que soy más joven, imagínense la gente más mayor que hay en casa. Exacto. Y, en fin, así era el obtener yo mis lecturas. Y era curioso porque luego tenías te hacías con un bloque de tebeos y había alguien en el pueblo que también tenía sus tebeos que los había leído y hacías un cambio. O sea que tú le dejabas 2 y él te dejaba 2.
Y así hacías el cambio. Tampoco habían muchos que tenían tebeos, ¿eh? No. Había trueque Sí, de tebeo. exacto, exacto. Era una especie de ampliar el tiempo de leer y de conocer más cosas. De hecho, no solamente leía de la colección Azucena, El guerrero del antifaz, El hombre de piedra, Hazañas bélicas, Roberto Alcázar y Pedrín, todos esos me los he leído. ¿Tenías algún favorito? ¿Algún tebeo favorito? Sí, el guerrero del antifaz. El guerrero del antifaz, mi personaje favorito era Ana María, la que estaba enamorada del guerrero del antifaz. No. Ana María, sí. ¿Te gustaban más que las novelas románticas, las que me contabas? Sí, sí, sí. Me gustaban más, y las de acción, sí, me gustaban más, fíjate. Y eso que yo me considero romántica, pero me gustaba mucho más. Vamos a pasar a Luis, a ver qué nos cuenta Luis sobre la infancia del lector, porque claro, Fina tenía que venir a Segorbe a comprar libros. ¿Tú ya estabas en Segorbe? ¿Ya tenías aquí yo los tenía a mano, tebeos? es decir que... Pero libros no era, o sea, que yo no leía libros, leía los tebeos. Y sobre todo, pues esos tebeos que ya ha mencionado Fina, como es El guerrero del antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, El hombre de piedra. El hombre de piedra, que me encantaba también, pero sobre todo El guerrero del antifaz. Yo me coleccionaba, me lo compraba mi tía, me los coleccionaba incluso cuando estuve en Valencia, que me rompí el brazo y estuve un año en Valencia yendo todos los días al hospital para que me dieran pues masajes y cosas, ¿no? Y bueno, pues mi tía metódicamente me estaba comprando todas, no, creo que era semanal, ¿no? Cada ejemplar del guerrero antifaz que salía, y tenía todos, y me encantaba. Me entusiasmó tanto el guerrero antifaz, y nos entusiasmó tanto en aquellos años, te hablo de los años 1952, 53, si ya tendría 12 años, 13 años, que un día pues decidimos 4 o 5 amigos irnos con nuestras espadas particulares a buscar al guerrero del antifaz por el campo de Mouret. O sea, digo, vamos a buscar al guerrero del antifaz, que nos lo vamos a encontrar, ahí estarán con los moros, estará guerreando y tal, pero y nos fuimos, luego nos estuvieron buscando. Pero mira, la aventura es la aventura, ¿no? Y fuimos a verlo, claro, ¿cómo vamos a encontrarlo, no? Pero es que nos entusiasmaba la lectura de los... Y luego vino el famoso tebeo. El famoso tebeo, que era muy ilustrativo, con escenas muy buenas de cada dibujo, con dibujos tan importantes como Coll, que me encantaba su forma de dibujar y tal, y contar las historietas. La verdad que no eran libros. Los libros, o novelas, quiero decir, mejor dicho, porque libros no, en mi mano no cayeron ninguno incluso en la juventud sí, ya empecé a leer libros, ¿no? Pero luego de los tebeos pasé a las novelas, pero las novelas del oeste. Yo me quedaba leyendo novelas del oeste, sobre todo de Fidel Prado, hasta altas horas de la noche, y las cambiamos. La cambiamos una tiendecita que había allí en la calle Franco de Cara, al lado de la tienda del Cojo, del Tamarino o Basilisa. Y bueno, ya te has leído ya, pero si viniste ayer, no, pues ahora quiero otra. Pero si de Fidel Prado tenemos de Marcial Lafuente de Estefanía. No, Marcial Lafuente de Estefanía no quiero, porque el protagonista de un tiro mata a 7. A mí me gusta Fidel Prado. ¿Y por qué te gusta Fidel Prado? Me dijo una vez. Y dice, bueno, me gusta Fidel Prado porque describe muy bien los pasajes del oeste. Bueno, que ha sido mi leitmotiv. A mí creo que me aficionó el Fidel Prado a describir los paisajes, no del oeste, sino nuestros paisajes. Y para mí lo importante es la naturaleza. Y luego Esteban Zeiss, habían unos cuantos escritores que a mí me encantaba escuchar, leer esas novelas. Luego ya vinieron los estudios, a la misma edad que empecé a leer tebeos, empezamos con el Instituto Laboral, ¿no? Que fui el primer curso.
fui parte del primer curso. Bueno, por la cantidad, que luego ya vinieron los libros, pero los libros ya vinieron más tarde. Poco a poco, paulatinamente, me fui formando mi propia biblioteca, porque hoy en día el que quiera escribir o que quiera ser escritor o escritora, pues tiene que leer mucho. Y a mí me entusiasmaba comprar libros. Cada vez que tenía pues un par de pesetas o lo que sea, me compraba. Ya era la época de los libros, ¿no? Ya empecé la corresponsalía, a tener novia, o a tener novias, mejor dicho, y ya fui aficionándome, no dejaba de un lado el adquirir libros que me gustaran, ¿no? Y ahí es nada, bueno, precisamente ahí es nada, ¿no? Nada de Carmen Laforet fue ese premio Nadal, la novela que a mí me hizo seguir esa vocación que aún sigo, ¿no? Para mí es comparable nada con El Quijote. Es una gran... Y el que no la ha leído, pues lo recomiendo, que nada, es una novela fantástica. Y nada, eso. Pero mis primeros pasos en la literatura, en la lectura, fueron los cuentos... Sí, los tebeos. Es que entonces era la única posibilidad de adquirir un libro. No había, o sea, ¿quién tenía libros si no se dedicaban precisamente al estudio? Entonces, los tebeos, las historietas de los tebeos, era lo que funcionaba, era lo que ahí te daba pues la ilusión y el aliciente de seguir leyendo. Yo incluso, para mí, uno de los tebeos, publicaciones que me gustan mucho, que me gustaban entonces, se llamaban también Hazañas Bélicas. Una chica leyendo Hazañas Bélicas, pues me encantaban las historias de la guerra, y los veías, los dibujos también hechos, que te metías dentro de la publicación de la historia, y estabas, sí, deseando. Eso fueron otros tebeos también, Hazañas Bélicas, que mira, que los críos seguimos detrás. De verdad que nos encantaba y nos formó bastante. Sí. Literariamente nos formó bastante, es decir, que leíamos entonces mucho y nos formamos mucho a base de la lectura de los tebeos, de las novelas, de policíacas incluso, porque había no novelas solamente del oeste, sino policíacas y de buenos autores excelentes. Muy buenos. Y dibujantes. Sabíamos escribir y sabíamos emplear las palabras correctas. Sabíamos hablar de maravilla, no corríamos al bar, que hoy no se le entiende a nadie, porque con los móviles ya hay bastante, ¿no? Pero de verdad que nos formamos mucho en aquellos años de la década de los 50 y 60 incluso. Yo recuerdo en un colegio, pues que allí éramos desde primaria hasta que terminabas. Una vez la maestra dijo, en uno de los temas que había, el color carmesí, ¿alguien sabe cuál? Y yo levanto la mano y dice, ¿qué color es? Digo, un rojo muy fuerte. Y dice, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, porque lo he leído en un tebeo. Y dice, uy, mira, cultura tebeil. Digo, pues cultura, será cultura, pero quiero decir que, por lo que dice Luis, ¿qué te enseñaban? Pero curiosamente, cuando os he preguntado a los dos que leíais de niños, los dos me habéis contestado tebeos, que me imagino que mucha gente en casa también ha pensado en tebeos. Obviamente, yo con un poquito menos de años, pues también pienso en los tebeos de Zipizape, eran distintos, pero también pienso en los cuentos. Pienso en Purgacito, pienso en Hansel y Gretel. ¿No habían cuentos? Yo no tenía cuentos. No, yo nunca he leído a Pulgarcito. Yo tampoco. Ni a Caperucita Roja tampoco. Nada, no, que va. Los cuentos esos tan célebres incluso. No, es curioso. Es que no los he leído nunca. Yo no los he leído. leído. ¿Por qué?
pero porque nos entusiasmaba un tipo de literatura que era la que era la nuestra, que es la que nos entraba, que era la que se cultivaba en los pueblos. Sí. Y a lo mejor esa literatura infantil estaba más en las ciudades, concentrada en las ciudades, sí, las grandes capitales, etcétera, etcétera, pero en los pueblos se vuelve, es que sí, habría, claro, y no me acuerdo muy bien. No, yo tampoco. Yo me acuerdo de otra cosa que siempre colocaba con respecto a las enciclopedias, porque claro, hoy pues, no hace falta ya tener enciclopedias en casa, porque acudimos a internet y enseguida nos muestra todo lo que queremos, ¿no? Pero entonces ya había una enciclopedia muy bonita de la editorial Pública, que era una enciclopedia chininas, pequeñitas, ¿no? Y tocaba todos los temas. Yo también me las coleccionaba. Y tenía pues todas las que salieron. A veces aún me salen algunas en casa. Y eso ya después de los tebeos, y bueno, de la literatura vaquera o del oeste y tal, del Far West, pues vinieron, entre eso pues yo me iba comprando ya ese tipo de literatura para adquirir más conocimientos y me encantaba. No es que a mí, eran mucha gente, eran libritos en una enciclopedia con unos ejemplares muy chininos, pequeños, Pulga, por eso se llamaba Pulga, y de verdad que nos ilustraba mucho, eran muy didácticos. Los padres... Y al mismo tiempo que estudiabas, pues te formaba estabas leyendo, o sea, entonces sí, no había lo que había entre los juegos infantiles, la calle, el fútbol, en las calles embarradas a veces y tal, pues íbamos a casa, bueno, y mira, aquí tienes ya, me decía mi tía, tienes otro ejemplar de Pulga. Ahí va, pues mira, ¿hoy qué habla? Pues de la minería, ¿no? O de los cereales. Yo mi madre me leía. De verdad que... Me leía cuentos. Me leía cuentos, pero solamente cuando a lo mejor tenías fiebre por no sé, por las anginas o por cualquier cosa, se ponía a mi lado y me leía cuentos. Y era muy interesante porque yo le decía, léeme otro cuento. Y eran unos cuentos pequeñitos así, que estaban, eran fábulas de Samaniego, fábulas de Samaniego. Estaba la zorra y la hormiga, en fin, eran el cocodrilo, yo qué sé, era la zorra y el cocodrilo, eran todas las fábulas de Samaniego. Sí. Y ahora recuerdo lo que dice Fina, que no era solamente una enciclopedia ilustrativa, sino una enciclopedia que también recogía pues novelas condensadas, ¿no? Y ahora no me acuerdo qué novela, porque ya los años que hace, tengo 84 años, pero que también novelas, y empezamos a leer ya novelas de grandes escritores, sobre todo españoles, ¿no? Que estaban estaba el Ingenio Hidalgo de la Mancha y tal, bien. Sí, y el Quijote. Y de autores clásicos españoles. Sí. Sí, estaba condensado, pero ya empezabas a leer y ya te encaminaban a leer luego ya las novelas estas. Claro, porque quien no leyeron pues las novelas ejemplares de Cervantes, el Quijote, todo eso que era como una... Y sobre todo, pues como te digo, la novela de Nada, y luego me fui comprando pues todos los premios de Nada, los premios Planeta. Hombre, y tal, y bueno, los me premios fui formando Nobel, mi propia los premios biblioteca. Pulitzer, los premios Planeta, todos están en mi biblioteca y todos los he leído, pero al mismo tiempo mi madre los leía también. Mi madre era una gran lectora. ¿Y en esa biblioteca queda algún tebeo? No. ¿No guardéis ninguno? No. Lamentablemente, no, yo no me caso queda ni un guerrero del antifaz que le pegue. Hice una ni limpieza. Guerrero contra los moros, ni Roberto Alcázar, ni Pedrín, ni el hombre de piedra. Y yo recuerdo un episodio del hombre de piedra, no sé esos episodios se te graban, se te quedan grabados, que estaba... Luego han reeditado. Que estaba en la celda, que lo habían encerrado, pues yo no sé si el hombre de piedra o el conde de Montecristo. Que
que iban a salvarle, estaban picando, oía él toc, 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 y decía, mis carceleros están atormentándome. Y lo que ocurre es que estaban queriendo quitar una losa y por ahí se escapó. O sea que yo ya no sé si era el conde de Montecristo o el hombre de piedra, o sea, mezclé eso, pero a mí me leían el conde de Montecristo y me leía el Quijote ya no sé cuántas veces. Y también leerías pues Julio Verne. Sí, Julio hombre, Verne, pues, hombre, pero también estaba en episodios pequeños. Julio Verne a mí también me encantaba, ¿no? En pequeños. Luego, claro, he transmitido a mi hijo la lectura y es un lector. Mamá, te tengo que llevar un libro que te va a gustar, pero tus gustos son diferentes a los míos, hijo. Es igual, pero te va a gustar. Y hemos pasado de esos tebeos que, Luis, no me has dicho muy bien dónde los comprabas y cuánto costaban. ¿Cuántas perras costaba un tebeo? No me acuerdo, a lo mejor una 80 peseta, céntimos o 20. No, a mí me costaban 80 céntimos, me parece. 50 céntimos, 80. 80. Sí, no llegaba a una Pero peseta. de la antifa no me acuerdo. No, a una peseta creo que no llegaban. No llegaban, ¿no? No. No llegaban. Yo lo compraba en Baselisa, como te digo. En cambiar, sobre todo la tienda esta de que estaba, como te digo, ahí en la calle Franco Ricard, pero también en Baselisa, pero los tebeos y todo eso, era lo que compraba, las novelas cambiaba en los dos sitios, y las compraba sobre todo en Baselisa. Y curiosamente también me habéis hablado de las enciclopedias. ¿Cuánta gente se hipotecaba por comprar una enciclopedia? Antes se compraban a plazos. A plazos, igual a que plazos. se compraba un televisor o cualquier otra cosa. Valía un dineral y la tenía mucha gente, la leía como Luis y como Fina seguro. Sí, sí. Pero otros quedaba bonito tener esa enciclopedia, Sí, ¿verdad? Y llegaban comerciantes a casa para venderte enciclopedias, pero no enciclopedias de todo tipo, de todos los temas. Y allí me tenían, oye, pues mira, si lo compras esta, ¿y cuánto me va a salir al mes? Pues te va a salir tanto. Bueno, pues tráeme esta enciclopedia geográfica o esta enciclopedia sobre bellezas naturales del mundo, ¿no? Y tal, porque claro, a mí me gustaba mucho Sí, a mí también. la naturaleza. Pero luego vino el señor con el círculo de llegaban allí lectores. y te enganchaban. El círculo O de iban al lectores. ayuntamiento y también, oye, porque, perdona. No, el círculo de ¿Por qué lectores. no? Pues mira, pues si solamente tienes que pagar al mes tanto, muy poco, ¿no? Claro, pero luego estabas toda la vida pagando. Pero tenías una enciclopedia en casa. Yo Y me cuando llegaba a la compré- casa dije, qué chula. Yo me Yo llegué a compré formar los premios llegué a formar Nobel. entre libros, novelas, plazos. y bueno, y todo, llegué a formar una biblioteca de más de 5.000 ejemplares. Y los tengo tan usados que el lomo algunos se está desprendiendo de tan abiertos que... Yo y las no sé, he leído enciclopedias mucho. están enrinconadas, empolvadas. Nadie les interesa esas enciclopedias que tanto interés teníamos en comprarlas a plazos. ¿Cómo ha cambiado la vida? Claro. Exactamente. Hoy dices, es que todo lo encuentro, abro el teléfono y por internet enseguida encuentro el dato que quiero buscar, pero antes estaba en esa enciclopedia, que ahora cuando pasas muchas veces por un contenedor de basuras y alguna vez encuentras algún lote de enciclopedias que ya los han tirado, pues los nietos que ya no lo quieren, han vaciado la casa, a mí siempre me da mucha nostalgia porque sé el dineral que se gastó en ese Y el momento sacrificio, sí, y el sí. sacrificio por comprarla. Es que pagabas un dinero, ¿eh? Era mucho. Sí, sí, pagabas un dinero, y bastante. Y bastante, y bastante. Sí. No hemos hablado de las bibliotecas, porque antes decíamos, bueno, biblioteca también había. ¿Erais adictos a la biblioteca de pequeños o de jóvenes? Yo... No, sí, a mí no. A mí me gustaba tener mi propia biblioteca. O sea, yo iba a la biblioteca que estaba en mi casa. No iba a la biblioteca que regentaba aquí, por ejemplo. ¿Para leer allí? Para la biblioteca no, para municipal, sacar... ni nada. No, yo no iba. Luego y luego, pues como me hice corresponsal a partir del año 1964 en Segorbe, estuve 10 años, 12, como sabes, de los diarios Levante y Mediterráneo, pues todos los días me llegaban los 2 ejemplares, entre la biblioteca que me estaba creando yo, porque ahí venían, y luego cuando me hice
corresponsal también de Radio Popular, que fue la primera radio que hubo en Segorbe, fue la mía, como corresponsal de Radio Popular en la comarca y tal. Pues entonces venían a hacer entrevistas a la gente y se admiraba de la librería, de la biblioteca que tenía. Y yo tenía mi propia biblioteca y eso pues yo no iba iba así sobre todo para hablar con los amigos, sobre todo con don Jaime Faust, ¿no? Y tal, o a veces para consultar alguna cosa, ¿no? Iba a la biblioteca, pero yo tenía mi propia biblioteca y los libros que a mí me interesaban, bueno, entonces no escribía. No es que eso vino mucho después, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años después, más de 10 años. Pero yo recuerdo que mi interés era tener mi propia y contra más ejemplares, y creo que era uno de los que más ejemplares, la biblioteca particular que más ejemplares tenía en Segorbe. Y cuando uno era adolescente la lectura cambiaba, pasaba al mejor de ese guerrero del antifaz a algo más serio. Las mujeres también, Corín Tellados o temas... Yo Corín Tellado no he leído. ¿No has leído ninguna novela así, que ya deja de ser tebeo y se convierte en novela de amor, no, novela romántica? No. Yo he pasado de los tebeos, las publicaciones estas, a novelas de autores consagrados en cuanto, no digo que Corín Tellado es una de las escritoras más vendidas, pero no la he leído. He pasado pues esto a los nacionales, a todos estos premios Nobel, premios de Pulitzer, a los americanos premios Pulitzer a montón, todos estos, ya pasaba ahí a eso. Y para mí el regalo mejor era sentarme en un sillón tranquilamente, coger mi libro y olvidarme del tiempo. Me transportaba al terreno que el escritor describía. Supongo que también cuando ibais al colegio os hacían leer La generación del 27, la del 98. Uy, en la mía no. No, en la mía no, ¿verdad? Luis, en la tuya no lo sé. No. Pero en la mía no. No, lo leíamos nosotros porque teníamos que leerlo. Porque queríamos Océano. No. Sobre todo, sí, estos escritores, sí. Yo ya era mayorcito ya, ¿no? Y ya que tenía ya mi propia biblioteca con ejemplares de los clásicos, ¿no? Pero sobre todo, y entonces sí que lo leía, claro que lo leía, y sobre todo también los escritores rusos, ¿no? Dostoyevsky puedo decir que una anécdota de que él lo llevaron prisionero a Siberia y él pues no le afectaba, claro que le afectaba, ni el hambre, ni la soledad, nada. Él lo que quería era que le mandaran libros y contra más libros, porque así se iba purificando su alma. Libros, más libros, más libros. Yo pues iba comprando libros y novelas y los premios, Yo también, los premios americanos, con Gould, y sobre todo también los premios, los escritores rusos que me encantaban. A mí una vez me mandaron de la editorial esta. Yo los tenía todos. Esta editorial tan famosa que en este momento ya no me sale. Planeta. Me mandaron invitación. Mira tú, si yo tenía todos los premios para la presentación del premio de aquel año. Y me mandaron invitación para que asistiera. No asistí, claro, porque suponía mucho dinero el buscar y... No asistí, pero me mandaron invitación. Entonces, ¿me queréis decir que no teníais clase de lengua española? No, normal. Las faltas... Bueno, sí. Eso sí. Pero en la clase de lengua española no había literatura. No. Qué curioso, no lo sabía. Bueno, yo sí tuve clases. No había tiempo. Y di clases también de literatura, porque yo estudié el magisterio y saqué la carrera, ¿no? Bueno. Pero sí, claro, la literatura era la que más... Pero, ojo, que la rivalidad casi que nos suspenden en el examen de literatura y
asignatura que menos me gustaba, que era las matemáticas, saqué un notable. Yo decía, pero es posible que esto... Y literatura me hicieron una oración y tal, que yo no me acuerdo, pero que casi me suspende, me dieron un 5 pelado. Y digo, parece mentira, ¿no? En francés me dieron sobresaliente. Sí, pero eso es otra cosa. O sea que, sí. Yo en el colegio la literatura fue importante. No había tiempo de... O sea, el mismo maestro te daba todas las asignaturas, para todos. Para primero, segundo, tercero, para todos. Entonces, no, para decir, os recomiendo un libro, primero y principal. En aquella época la gente estaba preocupada por otras cosas, no por comprar libros, esa es la verdad. Entonces era muy complicado decir, ahora quiero que leáis este libro, porque la mayoría no tenías dónde agenciarte ese libro. No había bibliotecas, venir a Segorbe era bastante complicado. O sea que, y aquí también la biblioteca no sabías si había biblioteca o no había biblioteca. Yo recuerdo que a mí estaban esperando los jueves por la tarde, estaban pendientes los de mi curso en el colegio, que yo llegara para llevarles el tebeo y que lo pudieran leer todos. O sea que eso era algo, pero era normal, no era que yo fuera privilegiada, sino que yo tenía la oportunidad de venir y comprarlo y luego lo dejaba, claro, y lo dejaba a todos, que leyeran. Tú, oye, ya lo has terminado, sí, pues pásaselo a la otra que te está esperando, a Maripili, que vaya y que lo quiere leer. O sea, que lo ibas pasando. Sí, los tiempos no eran tampoco para... Los tiempos no era para gastar... las madres y las familias... Pero a mí, por ejemplo, yo tenía a mi tía, mi madre también me lo compraba, porque era la que me compraba. No, a mí me lo compraba mi madre. Los tebeos y luego las novelas. Y claro, tenía 4 o 5 novelas, y con esas 4 o 5 novelas pues las cambiaba, y otras, claro, no sé cuánto tenía que pagar, pero y así me iba formando. Me iba formando, sí, en realidad me iba distrayendo, porque me pasaba las noches, como te digo, casi en vela, aparte de los estudios propios del bachillerato que estaba haciéndolo, ¿no? Pero eran años pues que teníamos tiempo para el deporte, para leer novelas, eran años para todo, no teníamos otra cosa que hacer. Y entonces, pues, yo formé un grupo. Nos dedicaba mucho a... Hombre, yo me acuerdo de que cuando los kioscos, no aquí, sino los tiempos que estuve en Reus, que a verano me iba a Reus a casa, a la masía de mi tía, y yo llegaba a la plaza de Reus, que no me acuerdo... General Prim. General Prim, no, la otra. A la otra. La otra. No, es que... Sí, y allí había un kiosco que estaba rodeado todo de tebeos y todavía. Yo me pasaba horas mirando los tebeos allí. Pero es que me pasaba horas mirando los tebeos, ojo, ¿eh? Y cuando el mismo kiosco de aquí de Segorbe, que está la glorieta, que estaba en la Plaza del Arroz, pues también me pasaba horas allí mirando las novelas del oeste. Mira, esta no la tengo, pues esta tengo que comprarla, pues esta es de Zanegre y este es de Estefanía, pues a ver si lo compramos, porque allí me creo que no cambiaba Bastelisa, pero luego en ese kiosco no me acuerdo. Pero es que nos encantaba ver los tebeos colgados allí como ristras, de qué sé, de jamones o lo que sea. Yo recuerdo... Bueno, para nosotros era una golosina, las formas, los formatos, los dibujos. Allí en el pueblo, pues tenías actividades muy pocas. Y yo recuerdo que cogí la costumbre de que a cada cuento que leía, luego lo hacía representar y formé un grupito de niñas y niños en invierno y a cada uno les daba un personaje
y yo le decía, tú tienes que ser tal, y yo les dirigía, y representábamos el cuento todas las semanas. O sea que yo había leído uno de los cuentos que me habían gustado mucho, y esta semana, ¿qué vamos a hacer? Pues esta semana vamos a el Pollito Tomatero, por ejemplo, y allí estaban todos esperando, y teníamos también gente allí, niños esperando, no todos actuaban, ¿eh? Sí, eso lo estuve haciendo un invierno, y las madres vinieron a casa a decirme que menos mal que estaban los niños recogidos. ¿Creaste tu primer teatro realmente? Sí, hice yo mi teatro, sí, sin darme cuenta, claro. Yo les dije, ¿queréis que hagamos esto? Y aquellos todos contentos, sí, claro. Y en el apeadero había, o sea, para esperar el autobús, el ayuntamiento había hecho un apeadero nuevo, y habían unos bancos alrededor, y los niños que estaban allí de espectadores se sentaban, nosotros salíamos detrás, ensayábamos un poco, representábamos y volvíamos, y allí estaban todos esperando. Sí, esto estuvo. Y con todo lo que habéis leído en esta vida, si yo os preguntara cuál es vuestro escritor o escritora favorito, o escritores, escritoras, porque obviamente siempre nos quedamos con más de uno, ¿quiénes serían? Bueno, ya te había dicho antes nada de Carmen Laforet, ¿no? Pero yo ya me incliné hacia los escritores viajeros. No en cuanto a novelistas, sino en cuanto a escritor viajero, ¿no? Y luego pues vino Gironella, los preferidos, sí, también, los rusos, los escritores rusos. Yo los rusos. Los rusos también. Los rusos. Y bueno, los nacionales. En esos años, los escritores ya fui gustándome pues bastante aquellos escritores, porque estaban muchos, claro, yo no me acuerdo ya de los nombres, que iban ganando tanto el premio Nadal como el premio Planeta, ¿no? Sí. Y entonces todos los años iba detrás de estos premios. A mí me impactó mucho. Entonces, claro. A mí me impactó mucho Thomas Mann, La montaña mágica de Thomas Mann, me impactó, pero mucho. O sea que, y lo que dice Luis, los escritores, los del premio Pulitzer, todos estos famosos, los españoles, pues Delibes, Gironella, Delibes, Gironella, Unamuno, me encanta. Hay muchos, claro, ¿no? Pero sobre todo Delibes también, porque había también otro escritor que me acuerdo ahora cómo se llamaba, era catalán, y obtuvo varios premios, sobre todo uno en Valencia, y le gustaba mucho hablar del campo rural catalán, y además había una novela de él que se titulaba La Masía, pero yo no me acuerdo cómo se llama, es que se me ha perdido, Santa, lo siento, pero yo entonces me acordaba de todos y no me acuerdo casi de nada. No, pero tú debes saber que entre la biblioteca que fui formando, pues la cantidad de novelas que habría, aún me quedan hoy, pero curiosamente, luego fui repartiendo, ¿no? Me quedan los premios Nadal. Yo mira que también tengo en mi biblioteca cantidad de libros, y cada uno te ha marcado una época. O sea que yo veo un libro mío y digo, caray, cuando leí este libro me impactó por esta y esta razón, que si lo leo ahora a lo mejor me pasa ese momento desapercibido, pero cada uno para mí ha marcado una parte de mi vida, sí, muy importante. Y curiosamente no quiero terminar sin recordar que esos lectores que erais antes, que habéis sido siempre, llegaste a un momento en que os transformasteis en escritores. Sí. ¿En qué estáis últimamente? Bueno, yo gracias al empuje que me dio, porque no me atrevía. Realmente mi primer libro es la recopilación de lo que yo más o menos tenía escrito al principio. Y luego ya he ido haciendo cosas diferentes. Pero
si él no me hubiera apoyado en decir, hazlo, vamos a publicarlo, que vale la pena, yo no lo hubiera publicado, realmente no lo hubiera publicado. Yo he tenido la suerte Sí. de tener un buen apoyo aquí en Segorbe con mucha gente que en mi juventud pues me apoyó, que veía ya como yo, porque ya iba ganando premios, ya Antonio Montserrat ya me vinculó mucho con la corresponsalía de prensa, con la prensa, y él me iba formando, ¿no? Cuando entré, y fueron unos años hasta que empecé a escribir mi primer libro, Tradiciones y Costumbres Festivas de Segorbe, pues pasaron casi 15 años, ¿no? Pero yo iba escribiendo y mandando mis crónicas casi todos los días de lo que pasaba en Segorbe a estos periódicos, y me acuerdo que el redactor jefe de la corresponsalía, de la sección de corresponsales del diario Levante, me decía: el que mejor redacta de todos los corresponsales de toda la Comunidad Valenciana, ¿no?, es Luis Gispert. Bueno, un día Ramón me dijo: Luis, ¿y por qué no escribes un libro sobre las fiestas de Segorbe? Ramón Rodríguez Culebras. Sí, que dice Ramón, gracias. Pero no. Don Ramón Rodríguez Culebras. ¿Por qué tengo que escribir? Pues si yo no tengo nociones, no valgo para escribir libros. Sí que iba, ya mi cabeza iba pues trabajando la forma de que podía escribir una novela. Es una novela que no ha llegado hasta que he llegado a viejo, ¿no? Pero entonces me dijo: oye, si tú puedes escribir una novela, un libro sobre las fiestas de Segorbe. Digo: que no, Ramón, que yo no tengo, a mí no me gusta eso, tener que meterme a leer, hacer muchos repasos a todo lo que hay que dibujar, aquí con quién hablo, con quién, de dónde saco datos y todo, ¿no? No, tú tienes los datos recogidos a través de tus crónicas de las fiestas de Segorbe. Y era verdad, porque por ejemplo la entrada de toros y caballos, el primero que hablé de la entrada de toros y caballos fueron a través de mis trabajos en el periódico. Yo hacía una difusión de la entrada de toros y caballos que no la ha hecho nadie, ¿no? Por eso, por el motivo, porque tenía mi trabajo como corresponsal de prensa. Y cuando llegaba a las fiestas, pues hablaba de las fiestas y hablaba de la entrada. Hoy, pues la entrada hoy ha sido fantástica, que si tal, que si cual, y la contaba con todos los detalles. Y luego vino Tradiciones y Costumbres Festivas, porque él me dijo: no, tú escribe un libro sobre las fiestas de Segorbe. Y cada vez que me veía: ¿has empezado ya? Digo: no sé cómo empezarlo, Ramón. Y un día le dije: ya he empezado, Ramón. Te hizo el prólogo, ¿no? Y ese fue, él me lo hizo don Jaime Fauci. Y Ramón también me hizo el prólogo del segundo libro, Segorbe, Arte y Paisaje, porque entonces no había una guía en Segorbe para nada. Venían los 4 turistas que venían a Segorbe, porque parece que Segorbe todavía ni se conocía. A mí me decían personas de La Plana que para venir a Segorbe había que traer el bocadillo debajo del brazo, porque aquí no habían restaurantes ni había nada. Digo: no, esta es mentira. Aquí se cría, aparte de traer el bocadillo si quieres, pero aquí se crían las mejores naranjas que hay en La Plana. Y bueno, estamos así discutiendo. Pues al final salió el libro ese, Segorbe, Arte y Paisaje, y que ya pues casi que lo imprimió Mari Montañana, que fue mi editor ya de los libros de viajes que tanta importancia dieron entonces. Yo ahora tengo preparado la segunda parte. Nunca hay segundas partes, no aconsejan, pero el árbol de Teneré, el relato del árbol de Teneré, el tema de lo que pasaron los niños, de los que hablo ahí, era tan escabroso que no lo quise publicar, pero ahora lo tengo preparado para el 4º libro, que ya está a punto de entrar en imprenta. Y hablo precisamente de todo lo que padecieron estos 2 niños hasta que llegaron a
a adoptarlo. Uno murió, el otro no. Entonces, todo lo que pasaron, todo lo que pasan los niños, todo lo que se ven involucrados en sufrir para los trabajos sexuales de las niñas. También tus relatos son muy interesantes, tus libros de relatos, porque nos dejas entrar en tu vida, profundizar un poquito más en ti, Sí. conocer a tu madre, conocer cómo es tu casa, Sí. conocemos un poco más, y a mí me encanta leer pequeños relatos, también aproveche. Yo siempre digo que a la gente que no le gusta leer un libro grande, que aproveche a leer Bueno, esa es pequeños la ventaja relatos, de los relatos, es eso. porque es precioso. Y también pueden viajar al Mediterráneo con Luis, madre mía, la que se organiza por esas islas del Mediterráneo. Casi nada la que se lía. Pero eso ustedes tienen que comprar los libros y así podrán saber algo más. Y bueno, y aquí tenemos una acuarela, ¿no? Sí. Una Bueno, acuarela, Luis. ahora con permiso vuestro, no sé, ha habido personas que a medida que iba publicando en Facebook mis trabajos de acuarela, pues decía, oye, que me gusta, digo, para, no valen nada, es que esas acuarelas, sí, oye, tienes que hacer una exposición, y tú fuiste una de ellas, personas que me animó para hacer y la exposición se va a inaugurar en el edificio Glorieta el 7 de octubre, si no me equivoco. Bueno, pues ahora he dejado un poco al lado la literatura y, bueno, de lado completamente no, porque también como Fina tengo otra novela pendiente de publicar, que será la número 30. Pero claro, la número 30 desde el año 78, que publiqué Tradiciones y Costumbres, pues son muchos años, ¿no? Pero no he dejado de parar, no he dejado de leer, no he dejado de publicar, Bueno, de también escribir. nos piden colaboración. También estamos haciendo artículos Sí. para asociaciones de... Sí. Y ahora pues me gusta pintar a mi manera, a mi modo y manera, como digo. Que le guste, y que no, pero mira, yo sigo adelante como empecé con escribir sin pensar, que luego digo, bueno, mi única novela, gracias a don Ramón, será pues esta edición y festiva, que fue un libro que se venía muy bien y hoy pues incluso les gustaría tenerlo, pero no se podía hacer otra edición. Pero la cuestión que digo, no, yo voy adelante, voy a seguir pintando, además me lo paso muy bien, a veces me pongo nervioso porque no me salen las cosas y como cuando no salen tampoco escribiendo, ¿no? Porque no solo, tú ya lo sabes como escritora, que no sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y tienes que tirar lo que escribes a la papelera, ¿no? Y también he tirado a la papelera por muchos lienzos, ¿no? De estos para la acuarela, pero me encanta hacer, porque era una de las cosas que siempre digo, mira, ya he escrito mucho, es que esto de plantar un libro, tener un tal, bueno, la cuestión digo, y en mi modo y en mi forma de ser, pues me gustaría pues también pues dibujar o pintar. Pues mira, ha llegado la pintura de esta forma tan sencilla y tal, pero con un amor tremendo a lo que estoy haciendo, porque son temas casi únicamente, exclusivamente de Segorbe, ¿no? Como el que tienes aquí, que es una vista general, una vista parcial de Segorbe, desde la Plaza de los Mesones, que en el fondo la Sierra de la Calderona. Mi amada Sierra de la Calderona, con tantas excursiones como la Sierra Espadán, ¿no? Y mira, pues ahora me entretengo pintando y escribiendo no tanto. Algunos relatos tenemos por ahí pendientes de algún concurso, como supongo que tú también tendrás. Y si nos dan algún premio Santa, pues bien, y si no, pues seguiremos. Porque no porque tengas 30 libros, casi 30 y tal, pues no tenías que decir, no, yo no me considero, ni aún no me considero escritor, mira. Yo no soy escritor porque mi vida no ha sido la escribir, aunque sí, claro, como afición, ¿no? Y vocación.
Sois escritores en mayúscula y eso lo sabe todo el mundo conoce a Fina y conoce a Luis, si se tiene que referir a ellos, creo que la primera palabra que le sale es escritores, los escritores. Por lo tanto, cuando la primera palabra que te sale es esa, ya quiere decir algo. Solamente me queda que daros las gracias por este ratito que os he robado de vuestro tiempo. Gracias. A ti Estamos también. esperando, Fina, la segunda parte del árbol de TND, ya está preparada. que está ya ahí. No sé cuándo saldrá, pero preparada ya está. Sí, Ya está. creo que para verano. Y tenemos que esperar al 5 de octubre Exacto. Siete. para de octubre. disfrutar, al 7 de octubre, Sí. para disfrutar de esta exposición. En el edificio Glorieta. Edificio Glorieta de Segorbe. Yo tengo que decir que bueno, que Luis lo sube en su red social y ¿cuál es más bonito? Pues no sabría decirlo, porque a mí me encanta sobre todo los colores que tienen, El color, la le da fuerza una que tienen fuerza, cada uno. Entonces es un estilo tan único, tan suyo, que conseguir tener un estilo propio nada más comenzar, me parece de aplaudir. Así que de verdad, El primer enhorabuena. sorprendido he sido yo, de verdad. Pues muchas gracias. Enhorabuena a los dos por este Gracias. ratito. Yo he disfrutado, de verdad. Y espero que mucha gente en casa también lo haya pasado muy bien y hayan recordado aquellos tiempos de entonces y los actuales también, qué leían y qué leen. Porque vuelvo a decir que hoy, cuando grabamos este programa, es el día del libro. Recuerden que leer es viajar a muchos lugares, a muchos sitios, es abrir la mente. Así que sigan leyendo. Gracias y os espero en un nuevo programa. Cuando Gracias. quieras, Santa. Gracias a ti. Gracias. Muchas.